¿Qué me dirías si te digo que es posible sacar 3 hipotecas a la vez? O que puedes conseguir vivir de rentas inmobiliarias con viviendas que ni siquiera están a tu nombre. Bueno, pues todo esto no te lo voy a contar yo, sino que va a ser nuestra próxima invitada, que es Sandra Garvin. Sandra es una joven emprendedora que le pone muchísimas ganas a la vida y que sobre todo ha hecho una operación que yo creo que te va a interesar mucho y es sacar 3 hipotecas a la vez. Sandra hoy nos va a contar todo, lo que tuvo que sufrir, cómo solucionó los problemas, información súper útil y secretos que muy poca gente te cuenta. Además, Sandra es tan valiente que continúa con más operaciones y con otros modelos de negocio, como por ejemplo el Rent to Rent, con el que ya cuenta con más de 200 habitaciones, con esa locura de gestionar todos esos inquilinos, pero también nos va a contar y nos va a dar información muy útil si te quieres dedicar a este modelo de negocio. Por último, permíteme que me disculpe porque la calidad de la imagen de Sandra, no sé por qué motivo técnico, no es demasiado clara, pero la información de este podcast es de tanto valor que no se podía echar a perder, así que ahí te lo dejo y espero que la disfrutes muchísimo. Así que, bienvenido al Panda Inversor, yo soy Bárbara Gurrea y si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, Sandra, bienvenida al podcast del Panda Inversor. Un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? Encantada. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme y nada, espero aportar el máximo valor que pueda en esta comunidad y bueno, contar mi experiencia en torno al sector inmobiliario. Perfecto. Pues Sandra, yo creo que hoy nos vas a aportar muchísimo porque has tocado muchos palos, que se dice, te vas especializando seguramente un poquito ya en lo que más te guste, pero bueno, la vida te ha dado un poco de cambios. Hoy nos gustaría que nos contaras un poco cómo has llegado al sector inmobiliario y que nos cuentes quién es Sandra Garvin. Sí, pues mira, básicamente es verdad que a mí el sector inmobiliario me ha cambiado la vida porque yo antes era una esclava de mi propio negocio, por así decirlo, donde yo vivía por y para trabajar. Trabajaba de lunes a domingo sin descansar y echando unas 15 horas al día, sin exagerar. Y bueno, por circunstancias de la vida, típicos libros, ¿no? También una que empieza a indagar, ¿no? Sobre el tema del desarrollo personal, el emprendimiento y demás, ¿no? Y al final, pues, das con ciertos libros que te hacen clic mental, como por ejemplo el típico Padre Rico, Padre Pobre, Los secretos de la mente millonaria, ¿no? Y al final donde te das cuenta que qué sentido tiene tener un negocio si no tienes libertad de tiempo, ¿no? Porque al final, en tu propio negocio vas a echar más horas, a veces hasta todos cobran menos tú que eres el último. Entonces, si al final tú no tienes un beneficio, un retorno, ¿de qué te compensa tener un negocio? ¿No? Entonces, yo ya llegué a un punto que me sentí esclava de mi propio negocio, entonces yo ya, mi ser me pedía abarcar más, ¿no? Entonces, pues, formándome con libros, cursos, formaciones y demás, pues me di cuenta donde lo que es la inversión inmobiliaria, pues me podía dar esa vía hacia esa cierta libertad financiera, ¿no? Donde te das cuenta que al final lo importante es saber reinvertir tu dinero para crear diferentes fuentes de ingreso y que de esas diferentes fuentes, te generen un residual, ¿no? Y entonces, pues, en eso es lo que estamos. ¿En qué negocio estabas que te tenía tan esclavizada con esas 15 horas diarias? ¿A qué te dedicabas o qué dedicabas tu vida? Era un supermercado, ¿vale? Porque era un negocio familiar que yo heredé de mi familia porque mi padre falleció cuando yo tenía 19 años. Y bueno, por circunstancias de la vida, por una deuda de mi familia y demás, yo me tuve que hacer cargo. Entonces, pues tuve que afrontar el responsabilizarme de ese negocio que estaba entrampado en ese momento. Y aunque estaba estudiando en ese momento, estaba estudiando la carrera de trabajo social, decidí hacerme frente tanto del negocio familiar para poder pagar la hipoteca de casa de mi madre, porque mi madre estaba jubilada y no tenía ingresos suficientes para pagar esa hipoteca, porque ese piso lo que estaba era rehipotecado para pagar una deuda, ¿no? Entonces era una hipoteca de 1.000 euros todos los meses. Entonces, lógicamente, mi madre con la pensión no la podía pagar. Entonces, pues bueno, yo decidí hacerme frente al negocio y a la misma vez llevar a cabo terminar la carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron años muy críticos donde sinceramente, pues, abarqué demasiado. Al final también el estrés y la ansiedad te pasa factura porque sufrí de eso.
Pero bueno, al final, como yo digo, ¿no? Al final del túnel siempre llega la luz y al final, pues poco a poco la vida me fue guiando hacia la vida que tengo actualmente. ¿Y cómo era ese momento? O sea, yo me imagino a una niña, porque al final una adolescente, pero con 19 años, tener que hacerte cargo de un negocio, de un supermercado con todos los pedidos, proveedores, con toda la contabilidad. No sé si tenías algún trabajador también contratado. O sea, de Empecé sin repente, de la noche a la mañana, convertirte en una empresaria, decir, o sea, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Socorro. Porque debió ser muy complicado para ti, supongo. Exactamente, empecé sin trabajadores, ¿vale? En ese momento también me echaba una mano una expareja que tuve de AMA y lo llevamos nosotros. Ahí estamos atendiendo al público y en el momento que cerramos la persiana es cuando íbamos a por mercancía, cuando íbamos a repartir y demás. Entonces al final estabas todo el día trabajando, ¿vale? Y luego también cuando llega a la casa, ponte con las facturas, los proveedores, las cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso era un sin vivir, sinceramente. Y bueno, luego es verdad que terminé la universidad y aunque seguía con el negocio, pero también estuve contratada para una empresa donde estaba llevando a cabo dos trabajos. Entonces ahí, bueno, me quedé en la guía, perdí muchísimos kilos, de hecho por la noche ni dormía de tanto estrés, porque claro, por un lado quería dar la talla a mi puesto de trabajo, lo cual era mi profesión, por así decirlo, porque yo la mentalidad a priori que tenía era de ser funcionaria, la típica mentalidad de ser funcionario para evitarte dolores y quebraderos de cabeza, tener tu sueldo fijo a final de mes y ya está, ¿sabes? Porque también como de mi familia yo había vivido diferentes situaciones complicadas en torno a los negocios, pues yo no quería repetir la misma historia de mis padres, ¿vale? Donde sufrieron, pues bueno, temas de traiciones, robos y demás, donde al final acabaron endeudados, ¿vale? Entonces, pues yo tenía ese miedo y yo, ¿verdad? Que a priori yo era llegar a ser funcionaria, ese era mi objetivo. Pero al final, pues el trabajar para otra persona y a la misma vez llevar mi propio negocio me hizo ver que a mí me llenaba más llevar mi negocio, trabajar por y para mí. ¿Por qué? Porque cuanto más me esforzaba y más me sacrificaba, más beneficios tenía en consecuencia, ¿no? Y me daba cuenta que no tenía un techo, porque con el supermercado, en primera instancia empecé por hacer pequeñas reformitas, pequeñas mejoras, tal y cual, donde yo iba viendo que poquito a poco el negocio me lo iba agradeciendo, ¿no? Donde iba aumentando la clientela poquito a poco, donde iba aumentando poco a poco la facturación, ¿no? Y a mí eso, sinceramente, era una chispa que me daba todos los días, ¿sabes? Además que yo iba motivada al trabajo, que yo trabajaba de lunes a domingo, pero que yo iba súper motivada, ¿sabes? De a ver cómo se iba a dar ese día. Y luego, sin embargo, en el otro trabajo me fui apagando porque fui muy motivada, lógicamente, ¿no? Ostras, te van a contratar, termina la carrera y ya te contratan de tu misma profesión, ¿no? Pero claro, el hacer todos los días lo mismo, ver que por más que te implicas, porque yo era de las que más me implicaba en esa empresa y por eso, de hecho, para el poco tiempo que estuve destaqué en ese aspecto, ¿no? Porque yo soy una persona que, ya sea para mí como para otra persona, yo siempre soy de dar el 200% en cada cosa que hago. Porque como yo digo, como cuesta el mismo trabajo de las cosas bien que mal, pues entonces vamos a hacerlo lo mejor que podamos, ¿vale? Entonces, pero claro, me di cuenta que por más que me esforzase y demás, y realmente siempre había un techo, siempre iba a cobrar lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, pues ahí fue donde me fui interesando mucho sobre el tema del desarrollo personal, el emprendimiento y demás, y al final pues llegó un punto donde ya vi que era insostenible llevar a cabo los dos trabajos, entonces ya dejé ese trabajo y lo que me centré fue en mi negocio. Y ahí fue donde ya di el paso a reformar, a hacer una reforma integral del supermercado, ¿vale? Porque mi objetivo era reformarlo completamente para, en consecuencia, aumentar las ventas para atraer a un mayor público, un público también más joven, porque lo que arrastraba era el supermercado así más antiguo, de barrio, ¿no? Entonces yo quería darle otra imagen, un lavado de cara y atraer a un público más joven, un supermercado más actualizado, con más mercancía, etcétera, ¿no? Y sabía que el primer paso era ese para luego, lógicamente, aumentar la facturación y que ese aumento de facturación me permitiese ir implementando lo que es plantilla, trabajadores, ¿no? Y entonces eso fue el proceso y en el momento ya que fui contratada y demás, lo cual me costó muchísimo porque al final siempre tenemos ese miedo, ¿no? De que nos creemos que nadie va a hacer las cosas como nosotros, que nos van a robar, que no sé qué, no sé cuánto. Y más un supermercado que trabajas con dinero y productos. Es sinceramente un negocio complicado de llevar porque te expones a que sinceramente en el momento que delegas es uno de los negocios que más te puedes poner a que te roben las cosas como son, ¿vale? Entonces, pues es verdad que me costó, pero bueno, poco a poco fui delegando, fui teniendo trabajadores, eso me permitió tener un poco más de tiempo para abrir otra modalidad de negocio, que en ese caso fue el tema del rent to rent.
Muy bien, que ahora entraremos un poquito más ahí en detalle de cómo empieza y sobre todo con 19 años que empiezas a encargarte de esa gestión, con toda esa... Tú hasta ese momento te habías preocupado, habías tenido interés por saber cómo funcionaba esto del dinero, por llevar una contabilidad tuya, el típico Excel, ¿no? De gastos, ingresos, de ver en qué se va el dinero, en cómo administrar un negocio. Supongo que, bueno, pues sí que tendrías alguna asesoría, ¿no? Alguna gestoría que se encargara de presentar las declaraciones trimestrales, en fin, todo esto. Pero claro, el hecho de empezar a administrarte y ver también cómo funciona, luego también te serviría de mucho siendo tan joven para poder coger ese impulso luego a la hora de administrar tus inversiones, que también quien empieza dice, no, quiero empezar a invertir con 30, 40 años o que sea, bueno, ¿qué gastos tienes o qué parte de tu sueldo es la que tú te ahorras, o sea, la que ahorras o ese porcentaje que tú puedes destinar para ir ahorrando y poder tener ese impulso para empezar a invertir? O sea, todo eso te empezaría a sonar un poco a chino hasta el día de hoy bueno, que ahora nos contarás pues el volumen de negocio que llevas, ¿no? O sea, yo me imagino ahí, además con esa energía que tú tienes, que nos estás transmitiendo, ese buen rollo, pues eso, decir, madre mía, súper apurada, con varios trabajos y tal, o sea, me creo que no durmieras por las noches por ese nivel de estrés de ese momento, ¿no? Pero bueno, el esfuerzo veo que ha valido la pena. Sí, sí, la verdad que sinceramente yo cuando empecé con 19 años es que no tenía ni papa de administración, de contabilidad, de llevar un negocio, nada. O sea, yo en mi vida, yo lo que había trabajado un poco, lo típico, ¿no? Un poco en el negocio familiar y demás, pero como una simple trabajadora que tenía que reponer, ayudando a tus padres, a tu familia, ya está, no más, ¿sabes? Claro. Pero al final, como yo digo, cuando uno le pone actitud y gana las cosas, es que igual, es que conforme la marcha tú vas aprendiendo. ¿Por qué? Porque yo preguntaba a la gestoría, preguntaba al asesor, preguntaba a lo mejor a mis hermanos que también habían estado en el negocio familiar y demás. Entonces, preguntando a uno y otro además, fui cogiendo todo el conocimiento necesario para llevar el negocio adelante. O gente que sabía que tenía negocios, preguntaba. Es que la verdad que fue así sobre la marcha. Porque autodidacta total y consultando a quienes saben, ¿no? Para poder... Mediante libros, cuando ya empecé, ¿no?, a darme cuenta de la importancia del ahorro, de la inversión, de crear diferentes fuentes de ingresos, fue todo de manera autodidacta completamente, mediante libros, preguntar y como el refrán, ¿no?, que dice que me encanta tanto, que tonto al que no pregunta. Y es como yo digo, es que preguntando se llega a Roma, ¿sabes? Muy bien. Bueno, y ahora sí, yo tengo mucha curiosidad y seguro que la gente que está viendo y escuchando este podcast, pues es cómo empiezas esa primera operación. Dices que la primera operación fue de rent to rent. Tú estás en Córdoba, si no recuerdo mal. Eh, ¿Cómo estaba eso del rent to rent? ¿Empiezas esa primera operación de rent to rent allí? Cuenta también un poco de qué se trata, ¿no? En qué consiste el rent to rent, para quien no lo sepa, o cómo funciona esa modalidad de negocio. ¿Y qué capital tuviste que aportar tú al principio? ¿Cómo localizas esa oportunidad? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Pues mira, básicamente en primera instancia quiero explicar por aquí lo que significa el rent to rent, que es una modalidad de negocio donde consiste en que nosotros le alquilamos la vivienda a un propietario, ¿vale? Mediante un contrato de explotación de la vivienda, no mediante un contrato de arrendamiento habitual, sino un contrato de explotación de la vivienda donde se manifiesta que se va a ejercer una actividad económica dentro de ella, que va a ser su alquilar las habitaciones, ¿vale? Entonces al propietario se le paga una renta, un alquiler, y nosotros revalorizamos, reformamos y nos encargamos de toda la gestión y mantenimiento de la vivienda, incluido gestión de inquilinos y demás, para que los propietarios se despreocupen completamente. Entonces, yo es verdad que en esa época, pues bueno, di con este modelo de negocio. Sinceramente, lo que es por internet y demás, me llamó muchísimo la atención, me fui formando con uno y con otro y demás, cogiendo conocimiento y pues decidí llevarlo a cabo, porque me llamó la atención el llegar a vivir de la renta, ¿no? Que llegar a tener esa libertad financiera, por así decirlo, de generar esos ingresos recurrentes, ¿no? Crear ese flujo de caja consistente, recurrente cada mes. Yo en ese momento empecé a tener claro que yo quería empezar por ahí, generar renta, y este modelo de negocio me permitió establecer ese puente para luego llegar a adquirir mi propio patrimonio, ¿vale? Y luego también yo quería vivir, por un lado, tener ingresos de la renta, ingresos recurrentes fijos todos los meses, y combinarlo con el tema de flipping house, que es lo que te comenté, que también empecé a hacer y demás, ¿no? Entonces,
pues yo creo que lo que hay que retroalimentar, ¿no? Con las diferentes fuentes de ingresos y diversificar todo lo que podamos. Entonces, pues yo empecé con este modelo de negocio prácticamente hace 5 años. En Córdoba fui pionera, es verdad que fui pionera. Y bueno, es verdad que la primera renta parecerá de chiste, pero es que no me costó ningún trabajo. Porque, sinceramente, la primera propietaria que llamé, porque fue buscando, yo lógicamente, yo me formé, tenía claro las características que tenía que tener esa vivienda para yo poder desarrollar ese modelo de negocio en ella, donde, por ejemplo, mínimo tiene que tener 3 habitaciones y un salón independiente para poder convertirla a cuarta, ¿no? Para que mínimamente te quede una rentabilidad mínima, ¿vale? De la diferencia entre lo que tú le pagas al propietario con lo que a ti te queda, ¿no? Ingresos menos gastos. Entonces, pues, teniendo claro las características que tenía que cumplir y demás, la primera vivienda que me llamó la atención, porque era una vivienda que hasta era una vivienda para hacer un simple lavado de cara, de pintura y amueblado, porque una vivienda que hasta estaba prácticamente reformada, la cocina la tenía súper bien, los baños y demás, suelo lo tenía puesto hasta vinílico y demás, o sea, las paredes lisas, muy bien, una mano de pintura y amueblar. Y dije, mira, pues esta vivienda parece interesante y el precio creo que puedo rebatir un poco con la propietaria. Total, que la llamé y de la casualidad, pues que di con una propietaria con un perfil de inversora, donde ya tenía diferentes inmuebles y demás, ¿no? Lo que era por Sevilla, por Córdoba y demás. Entonces, en cuanto le propuse este modelo de negocio, pues le pareció muy interesante, ¿vale? Cosa que no me ha pasado con otros propietarios, que me ha costado mucho más y también he recibido muchísimos no. Eso también, porque puertas me han cerrado a reventar, ¿vale? Pero claro, ahí de la casualidad que di con ese perfil, donde un perfil de inversora que decías que a lo mejor la gente piensa, uy, perfil de inversor, ¿y por qué no lo hace ella? ¿No? Que a lo mejor es la típica pregunta, ¿por qué me van a dejar a mí que explote su vivienda pudiéndolo hacer el propietario? Bueno, pues porque aunque sea inversora, yo entiendo que lo que quiere son ingresos pasivos, recibir una cuota fija todos los meses y, bueno, pues que si otros tienen que hacer el negocio y a mí como propietaria aún así me salen los números, pues adelante, ¿no? Exactamente, era una propietaria con un perfil donde ella tenía un buen puesto de trabajo, unos buenos ingresos, aparte tenía patrimonio porque tenía diferentes viviendas, entonces ella lo que no quería era dedicarle tiempo y echarle dinero a una vivienda, las cosas como son. Entonces, pues yo la propuesta de valor que le ofrecí en ese momento era lo que mejor le venía a ella. Entonces, al final, pues, simplemente fue satisfacer una necesidad de una persona, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya salió ganando, porque al final percibe su renta todos los meses, sin preocupaciones, dolores de cabeza, y así llevo con ella ya 5 años, que no le he molestado absolutamente para nada, y percibiendo sus ingresos pasivos 100%. Uh-huh. ¿Qué margen más o menos, los números que quieras compartir, no hace falta que sea la cifra exacta, pero más o menos qué porcentaje de rentabilidad puedes estar o puedes sacar con esa primera operación o empezaste sacando, ¿no? Para cogerlo ahí ya con ganas para la siguiente? Pues mira, en esta operación sacaba un cash flow, ¿vale? Teniendo en cuenta los ingresos que yo iba a percibir alquilando las habitaciones con todos los gastos que yo iba a tener, que iba a ser, por ejemplo, el pago del alquiler al propietario, ¿vale? El tema de los suministros, porque mis precios, por ejemplo, de las habitaciones van con los gastos incluidos y demás, ¿no? Tema de limpieza, mantenimiento y demás. Pues esta vivienda se me quedaba un cash flow aproximado de unos 700, 800 euros, ¿vale? Eso se me quedaba limpio. Entonces, una operación bastante interesante donde al final esa vivienda fue un simple lavado de cara, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también en los comienzos, lógicamente, cogemos operaciones donde quizá, por ejemplo, he tenido operaciones donde el cash flow ha sido mínimo, pon 400 euros, pero al final también de esas operaciones también aprendemos y así nos ayuda a saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. ¿Me entiendes? O qué es lo que resulta rentable o qué es lo que no, porque al final te das cuenta que si tienes poco cash flow con este tipo de modalidad de negocio, por ejemplo, un cash flow de 300 o 400 euros no te merece la pena. ¿Por qué? Porque al final el alquiler por habitaciones tiene mucho más desgaste y mantenimiento y el tema de atención con los inquilinos. Entonces, si ahora un mes puntual se te rompe, y más cuando nosotros somos los que nos responsabilizamos de los gastos, ahora si un mes se te rompe el horno, ya son 200 y pico, 300 euros, ya se me no has ganado nada. Ahora se te rompe el termo, ¿cuántas veces se rompe un termo en una convivencia compartida? Ese mes tampoco ya no te queda nada. Después te llaman para tontería, la verdad, porque es una modalidad donde al final requiere mucha más atención y gasto en mantenimiento, las cosas como son, que un alquiler tradicional, porque al final, como yo digo, no es lo mismo que viva una persona o dos en un piso a que vivan 5 o 6, pues lógicamente hay más gasto y desgaste de las cosas.
Ujú. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, esta primera operación que tú tuviste, porque fue redonda, ¿no? No tuviste que aportar prácticamente dinero para poder adecuar esta vivienda, porque era pintar y amueblar y ya está, como dices. ¿Tú consideras que el Rent to Rent es una buena opción para aquellos que quieran empezar, pues para gente, ¿no? Que le da igual tener su vivienda en propiedad como tener ese contrato de explotación con el que tú firmas, ¿no? Con los propietarios, pero que lo que tienen es poco capital de entrada y bueno, que pueda ser una buena opción para esa primera operación. Exactamente, yo lo veo una buena opción porque al final la barrera de entrada es mucho más baja que si realmente compramos directamente una vivienda, porque al final hoy en día comprar una vivienda sabemos cómo están los precios y al final el banco por norma te suele dar el 80%, pero es que aún unas malas, aunque el banco te dé 90, 95, 100%, hay que aportar todos los gastos de compra-venta. Y al final es un buen pico. Y entre aportar todos los gastos de compra-venta, ya sea el 7% de ITP, los gastos de notaría, etcétera y demás, y luego aparte todo lo que no tengamos que gastar en la adecuación, al final la barrera de entrada va a ser mucho más elevada que con este modelo de negocio si nos queremos dedicar a lo que es la renta. ¿Vale? También quiero dejar claro por aquí que renta no significa ingresos pasivos, ¿vale? Que eso que se nos olvide de la cabeza, porque todo tiene un trabajo detrás. ¿Vale? Lo que pasa es que esta modalidad de negocio, por ejemplo, te da más libertad de tiempo, eso sí, porque perfectamente tú es verdad que llega el 1 al 5 de cada mes y tú puedes estar en la playa y percibiendo los alquileres, percibiendo los ingresos, ¿vale? Correcto. Pero es que también en ese mes hay un trabajo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo previo, porque hay que reformar la vivienda y demás, lo cual tenemos que llevar a cabo, también el mantenimiento del inquilino, entrada, salida, elaboraciones de contratos, atención, etcétera, donde todo eso también requiere un trabajo detrás. Es decir, que no es 100% pasivo, lo único que te da libertad de tiempo, eso sí. Ujú. ¿Y cómo son esos contratos que tú firmas con los propietarios? Porque tú firmas un contrato de explotación de ese inmueble, pero ¿qué requisitos tiene que tener para ti, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones que tú pones a los propietarios para, porque bueno, lo primero es que acepten, ¿no? Que es lo más importante y ya que abran la puerta a poder empezar a negociar. Pero ¿cuáles son los puntos más importantes para ti que tienen que salir en un contrato de rent to rent para que la operación salga rentable? Vale, bueno, primeramente, antes de entrar en una operación, lo que tenemos que tener claro es el dinero que se nos va a ir en esa operación, el dinero que vamos a tener que destinar para la adecuación de la vivienda, ¿vale? Y saber los números del retorno que vamos a tener y los ingresos que vamos a percibir, ¿vale? De acuerdo al mercado, ¿no? Dependiendo de la ciudad, pues los precios medios por habitación están en un valor o en otro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que calcular bien hasta qué alquiler le podemos pagar al propietario para garantizarle que nosotros no vamos a tener ningún problema, ¿me entiendes? Y que, lógicamente, la operación sea rentable tanto para nosotros como para ellos. Lo que hay que hacerle entender es que al final nosotros somos los primeros que vamos a arriesgar, a apostar e invertir en su vivienda y que esa revalorización la van a disfrutar ellos a largo plazo, ¿vale? Entonces, nosotros, lógicamente, somos los primeros que también tenemos que obtener un beneficio en consecuencia. Nadie va a poner dinero de gratis ni va a trabajar algo de gratis. ¿Vale? Entonces, yo lo que recomiendo, lógicamente, es acordar alquileres donde salgan las cuentas, ¿vale? Que yo, como digo, al final, para los propietarios que aceptan este tipo de contratos no son propietarios que prioricen la rentabilidad de su inmueble, ¿vale? El dinero, ¿no? Porque si no, al final lo alquilarían ellos directamente. Sino al final son propietarios que lo que priorizan es la tranquilidad y el saber que tu vivienda va a estar mantenida en el tiempo y que no vas a tener problemas de impago, ocupación y demás, y que vas a obtener una rentabilidad donde al final vas a obtener un beneficio en consecuencia, pero lógicamente de esta forma no van a obtener una rentabilidad tan elevada como si la alquilasen ellos directamente, pero es como yo digo, si usted quiere ganar más, trabaje usted la vivienda, eso es así. Claro. Cuanto más tiempo le dedicamos a algo, más ganamos. Pero otra cosa es que lo queramos tener como un ingreso pasivo, como una inversión pasiva, que es otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros realmente el valor se lo ofrecemos a ese tipo de propietarios, donde lo que buscan es tener tranquilidad, su vivienda asegurada, una rentabilidad y evitarse problemas de ocupación, de impago, etcétera. ¿Y el tiempo? ¿Ponéis algún tiempo? Porque claro, por ejemplo, si vosotros hacéis una inversión fuerte en un piso que tenga que hacerse una reforma, pues el baño, la cocina, incluso la instalación eléctrica, ¿no? Que haya que actualizarla. Ahí
claro, no es lo mismo que en un contrato de vivienda de 5 años que el propietario te diga al quinto año cuando se va a cumplir, oye, que ya no quiero continuar con con el contrato. Y tú digas, y ahora yo, la fiesta, ¿quién me la paga? ¿No? Todo el dinero que yo he Claro. invertido en esta vivienda. Entonces, ahí apretáis un poco al no ser un contrato de vivienda como tal, sino de explotación. Ahí, ¿qué tiempos son los que les pedís a los propietarios? Correcto, yo suelo hacer contratos de 7 años, ¿vale? Porque de Ujú. hecho, por ley, al ser una empresa la que alquila la vivienda, son prórrogas anuales de hasta los 7 años, ¿vale? Sin embargo, si fuese un contrato regido por la ley, la LAU, la Ley de Arrendamiento Urbano, son prórrogas hasta los 5 años. En este caso son hasta los 7, ¿vale? Entonces yo intento que sea siempre 7 años. Llevo ya bastante tiempo que todos los contratos que hago son a 7 años, ¿vale? También es verdad que cuando empecé, porque empecé como persona física, empecé como autónoma, pues sí es verdad que lo mínimo que he llegado a firmar ha sido 5 años, ¿vale? Pero lo que siempre me garantizo es que la inversión que yo realice en una operación de este tipo, máximo la recupero en un año, ¿vale? Para que el resto de años sea beneficio limpio. El primer año, recuperación de la inversión, y a partir del primero, ¿vale? Del segundo, ya sería beneficio limpio, ¿vale? Lo que es rentabilidad, Ujú. cash flow limpio. Sí, y al ser un contrato de explotación, ¿vosotros hay algún IVA por medio? Porque la vivienda, ¿no? El alquiler de vivienda no lleva IVA, no está sujeto está exento, pero en las explotaciones, pues como los trasteros y los garajes, ¿no? Que eso sí que lleva IVA. Ahí ese IVA, como, porque vosotros invertís como empresa, ¿no? Hacéis estas operaciones a título de sociedad. ¿Dónde queda ese IVA? Porque es un IVA que tú le pagas al propietario, ¿no? Por ese contrato. Y luego ese IVA, ¿qué pasa con él? Te explico, porque es un poco complejo y a muchos propietarios les cuesta entenderlo, ¿vale? Realmente el propietario es quien no tiene que emitir una factura, ¿vale? El propietario, por ejemplo, pongamos un alquiler de 1.000 euros redondo, ¿vale? 1.000 euros. Él no tiene que emitir una factura de 1.000 euros más el 21% de IVA menos el 19% de retención, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces realmente él lo que percibe es 1.000 euros más ese 2% de la diferencia del 21 con el 19, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros le pagaremos todos los meses. Y luego nosotros nos encargaríamos de las retenciones, ¿vale? Que eso se lo cargan a la cuenta de la empresa cada 3 meses, ¿vale? Y ellos tienen que hacer su declaración del IVA, ¿vale? Donde ellos tienen que abonarlo, pero lo que le pasa mucho es que lo ven como un gasto, como que reciben menos dinero, pero no es la realidad, sino que eso va para su declaración de la renta. Es un adelanto a su declaración de la renta. ¿Qué pasa? Que si en la declaración de la renta pagan más de lo que deberían, pues luego la declaración de la renta te lo devuelve. Pero claro, es un adelanto que tú tienes que dar, ¿vale? Que ese puede ser el único hándicap, el único contra que puede haber con este modelo de negocio, con este tipo de contratos de cara a los propietarios, porque le suele costar entenderlo más o le suele agradar menos, ¿vale? Pero al final, como yo le digo, al final tienen que ver más allá, porque aunque es verdad que tengan que adelantar un poco ese IVA, que al final luego la declaración de la renta se va a acabar ajustando cada año, en ese aspecto lo van a devolver igualmente, lo van a recibir. Aparte con nosotros se evitan el tener un gasto en la vivienda de mantenimiento y demás, cosa que si lo alquilasen directamente a inquilinos, ya sea una pareja o lo alquilasen por habitación o lo que sea, ellos tendrían que soportar ese gasto en mantenimiento de la vivienda, cada vez que hay un cambio de inquilino, que si pintar, que si arreglar esto, que si lo otro, cuando ellos en el tiempo de duración del contrato no van a tener que hacer ningún desembolso en ninguna avería, reparación, mejora, en nada completamente. ¿Me entiendes? Entonces tienen que ver más allá. Y este modelo lo tenés tanto para ti, pues, vuestras propias inversiones, ¿no? Vuestros propios negocios, y también lo ofrecéis como gestión, ¿no? Hacéis esa gestión para otros particulares o otros inversores, o solamente lo gestionáis para vosotros. Para nosotros. Yo, la empresa ahora mismo la tengo en pleno crecimiento, por así decirlo, y las operaciones que me van saliendo las voy cogiendo yo. El día de mañana, pues es verdad que me gustaría llegar a tener una comunidad de inversores y demás donde llegar a poder ofrecer operaciones, pero ahora mismo estoy poniéndole foco, ¿no?, a la creación de mi empresa. Y solamente tenéis habitaciones o sea, en este tipo de modelo de rent to rent en Córdoba, o os habéis expandido a alguna otra capital de Andalucía, o por dónde estáis? Pues mira, también estamos en Barcelona, ¿vale? Tenemos tanto en Córdoba
como en Barcelona, que mucha gente dice, contra, en las dos puntas, ¿no? de España, como que eso, ¿no? Pues mira, básicamente porque mi hermana vive allí, ¿vale? Entonces, pues mi hermana es mi mano derecha, por así decirlo, y bueno, se dio la oportunidad de poder llegar a coger allí renta, de poder llegar a gestionar vivienda y pues también empezamos a hacerlo. Entonces, pues ella es la que me sostiene aquella parte, por así decirlo, la que me ayuda con la gestión y demás. Muy bien, porque sí, claro, lo que decías antes de toda la gestión con los inquilinos, al final un piso tienes a un inquilino o una familia y ya está, pero si lo partes en 4, en 5 pedacitos, todo ese trabajo, ¿no? Es desde la propia selección de los inquilinos hasta el día a día, de una simple operación de cuando se marcha un inquilino y tiene que entrar otro, ¿no? Revisar todo, la entrega de llaves, todo eso, tener a personal para que lo haga es súper, Claro, súper importante. yo, por ejemplo, estoy en un punto que ya lógicamente tengo trabajadores. He tenido que delegar porque al final maneja un volumen de habitaciones que es insostenible hacerlo tú todo. Porque al final es que toca muchos puntos. Porque tienes que tener en cuenta el tema de reforma, porque cuando estás cogiendo vivienda, ¿vale? Estás con continua reforma y eso hay que atenderlo lógicamente, hay que dirigirlo, por así decirlo. Hay que llevarlo a cabo. Luego el tema de búsqueda de inquilinos, filtros. El tema de elaboración de contratos, rescisiones de contratos, mantenimiento de la vivienda, incidencias con inquilinos, al final es un modelo de negocio que conlleva mucho trabajo de gestión, las cosas como son, mucho trabajo de gestión. ¿Cuántas habitaciones estáis gestionando más o menos actualmente? Pues, si no me equivoco, unas 214, si no me equivoco. 214, wow. Sí, sí. Ahí, ahí hace falta personal contratado, sí, Sí, sí. sí, sí. Tu hermana, por mucho que te ayude, la pobre. Claro, exactamente. Al final también cuentas con personal de limpieza, personal de mantenimiento, gestores, ¿no? Que se encargan del tema de atención inquilino y demás, donde al final, si quieres profesionalizar esto, al final tienes que delegar, es que no queda más. Ujú. ¿Y esos contratos que hacéis de alquiler con los inquilinos, los hacéis por la LAU, los hacéis por Código Civil? ¿Cómo os comprometéis o atáis, ¿no? con vuestros inquilinos? Porque esa es una eterna duda, ¿no? De mucha gente de cómo hacer esos contratos, luego también a la hora de vosotros porque sois empresa, ¿no? Pero cuando lo hace un particular o cuando tú lo hacías a título particular, pues para ver si puedes llegar a optar de alguna forma con esa bonificación fiscal, ¿no? Que pueda tener gente al alquilar una vivienda, pues si lo hago por la LAU, pues evidentemente tengo una bonificación fiscal. ¿Cómo hacéis contratos por Código Civil o por la Ley de Arrendamientos Urbanos? Pues mira, para tener una bonificación, en primera instancia, para tener una bonificación fiscal, primero tendrás que alquilar habitaciones como persona física, ¿vale? Al hacerlo como empresa, esa bonificación ya no existiría, ¿vale? Exacto. Pero aparte de eso, se puede hacer de las dos formas. Pero yo siempre, mi forma de trabajar, siempre me ha gustado hacerlo mediante contratos de alquiler de habitación de temporada, ¿vale? Regidos por el Código Civil. ¿Por qué? Porque por todo lo que yo me he estado informando y asesorando y demás con expertos, al final son contratos mucho más protegidos, ¿vale? Porque como un contrato vaya por la ley LAU, la ley de arrendamiento urbano, ya puedes tener problemas en el aspecto de que si por lo que sea te dejan de pagar, si se declaran vulnerables o lo que sea, ya puedes tener más complicaciones a la hora de que te dejen la habitación o la vivienda, ¿vale? Cosa que si son contratos regidos por el Código Civil de habitaciones por temporada, donde se manifiesta en el mismo contrato, de hecho yo tengo cláusula específica, que no corresponde con la vivienda habitual de esa persona, sino que es una vivienda que hace uso por motivo de estudio o trabajo de manera temporal, ¿vale? No hay ningún inconveniente que si por lo que sea no respeta el tema de los pagos, ocasiona problemas o los demás, que tú tengas toda la potestad como arrendador o como gestor de inmuebles, ya como según el perfil que se tenga, de poder rescindir el contrato, ¿me entiendes? Entonces, pues yo, sinceramente, yo priorizo el estar protegida y mi manera de trabajar siempre ha sido esa, mediante ese tipo de contratos. Muy bien. Sí, al final los contratos siempre protegen y está claro que tienen que respaldar y dar protección al inquilino, pero muchas veces los propietarios quedamos por ahí en una cosa ya de ya sí eso, ya algo para ti y al final nos tenemos que proteger como podemos. Sí. Oye, Sandra, ¿y tenéis mucha rotación con el alquiler por habitaciones? Porque quizá es algo que también le para o no, le frena a mucha gente a la hora de decidir si optar por un modelo de alquiler
tradicional o de un alquiler por habitaciones, por todo el tema de lo que hemos estado comentando, de toda esa gestión, pero también por la rotación, ¿no? Por el tiempo que le tengas que dedicar. A ver, es una modalidad donde rotación va a existir y va a haber mucha más rotación que en un alquiler tradicional, las cosas como son. Pero bueno, depende de la temporada. Hay temporadas donde quizás tengamos más rotaciones y temporadas que no. Normalmente, ¿qué pasa? Es que también dependiendo de la ciudad, ¿no? Y realmente el tipo de inquilino que te entre. Por ejemplo, ¿no? Te comparo. Córdoba, la mayoría de inquilinos son estudiantes, porque Córdoba es una ciudad que por motivos de trabajo, pues sinceramente mucha gente no viene. ¿Por qué? Porque no es una ciudad donde haya mucho trabajo, que no hay fábricas, no hay grandes industrias, no hay multinacionales, como por ejemplo ciudades como Madrid, Barcelona y demás, ¿no? Entonces yo lo comparo con Barcelona y con Barcelona tengo muchos más perfiles de trabajadores, donde se van a Barcelona por motivo de trabajo, médicos y demás. Y en Córdoba, sin embargo, la mayor demanda es tema de estudiantes, ¿vale? Entonces, al final te das cuenta que si ofreces valor en las habitaciones, ¿vale? Y tú ofreces un buen servicio, un buen confort y demás, por normal las personas suelen renovar y suelen quedarse, ¿vale? De hecho, en Córdoba, por ejemplo, el tema de estudiantes, los que son españoles se suelen quedar todo el año. Y si por lo que sea están en el segundo año de carrera, renuevan el tercero, el cuarto, porque están bien, ¿no? Al final yo siempre, verdad, que he priorizado mucho el servicio, la atención con los inquilinos, el intentar aportar el máximo valor, equipar las habitaciones lo más que pueda y al final eso se ve reflejado, ¿no? En los inquilinos que también te llegan, ¿no? Entonces, sí es verdad que a no ser que sean estudiantes de Erasmus, donde al final eso no lo puedes controlar porque por muy bien que estén, al final si tienen su estudio hasta enero o febrero se van a ir, van a estar 6 meses. O si vienen de enero a febrero se van a ir en junio o julio, ¿me entiendes? Pero por norma, la mayoría de mis inquilinos suelen renovar. Y de hecho en Barcelona tengo inquilinos ya que llevan ya años prácticamente y siguen renovando. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Sí, eso claro, depende de dónde esté, pero sí que es algo como muy que le preocupa a mucha gente, aunque sí que es cierto que en los últimos tiempos, los últimos años, como ha subido tanto el precio de la vivienda, de vivienda de alquiler tradicional, pues claro, quien alquilaba una habitación de forma temporal por algo de, bueno, mientras baja un poco la vivienda, ¿no? Pues voy ahorrando, voy alquilando una habitación o no me importa desplazarme por si me cambian de trabajo, por ir mejorando, pero cada vez mucha gente pues está más tiempo en las habitaciones, entonces, bueno, igual que los precios, ¿no? Me estaba antes pensando, los precios que negociarías para el rent to rent hace 5 años cuando empezaste, pues evidentemente no serán los precios que puedas llegar a negociar con propietarios hoy en día, ¿no? Porque podrías cerrar precios por 500 euros fácilmente o por incluso menos hace 5 años en algunas localidades, pero hoy en día, pues claro, esos márgenes, aunque también ha subido el precio de la habitación, ¿no? Obviamente, pero irás ahí con márgenes a lo mejor un poco más ajustados o no, o no. Aunque ahí me gustaría hacer un inciso porque hay ciudades donde el precio de las habitaciones ha subido considerablemente, como por ejemplo Madrid, Barcelona y demás, pero en ciudades como en Córdoba, ¿qué va, eh? El precio medio, vamos, que eso se puede ver perfectamente por idealista, el precio medio de una habitación en Córdoba es 250 euros. 250 euros y es el mismo precio medio de cuando yo empecé hace 5 años. Ajá. ¿Qué pasa? Que en Córdoba ha sido una ciudad donde ha habido mucho incremento de oferta, ¿vale? Entonces eso ha hecho que hay tanta oferta de habitaciones que al final hay tanta competencia en precio que al final no suben, cuando el precio de la vivienda se ha aumentado mucho más. Si nos podemos comparar, ¿me entiendes? Ha aumentado mucho más el precio de la vivienda, pero el de las habitaciones se ha quedado estancado. ¿Vale? Entonces, dependiendo, yo como digo, al final hay que hacer un estudio de mercado de la ciudad en la que nos enfoquemos, decidamos invertir, porque al final te das cuenta, si te dedicas a este mundo, que cada ciudad o cada lugar es un mundo, ¿vale? Porque dependiendo de la oferta, dependiendo de la demanda, dependiendo de la evolución de esa ciudad, en fin, hay que tener en cuenta diferentes factores donde no se van a manejar siempre las mismas rentabilidades. Claro. Entonces, lo que yo pretendo que tengamos en cuenta, ¿vale? Y, por ejemplo, hay ciudades donde, ya te digo, el precio de las habitaciones se ha estancado muchísimo. Y en Córdoba, el mismo precio de una habitación ahora hace 5 años. ¿Yo qué pasa? Que yo al final, desde siempre decidí apostar por la calidad. Entonces, yo no compito en precio, yo compito en calidad. De hecho, yo soy de las caras de Córdoba, ¿vale? Yo, quien me busca o quien me reserva una habitación no es porque me compara con la media, ¿vale? Sino porque yo ofrezco un confort, un equipamiento extra que no lo van a, y una atención que no la van a recibir de otros propietarios o de otros gestores de vivienda o de
o de otros arrendadores, ¿no? Entonces, pues, sinceramente yo decidí siempre apostar por eso y la verdad que estoy muy agradecida a día de hoy, porque si no, ya te digo que no podría manejar las rentabilidades que trabajo a día de hoy. Ujú. Muy interesante. Al final, mucha gente que coge habitaciones, perdón, que coge viviendas para hacer alquiler por habitaciones, pues hay gente que busca la máxima rentabilidad, intentando, si hay muebles de la abuela, pues dejarlos, ya los iré cambiando conforme vaya consiguiendo con el cash flow que me vaya dejando. Y hay personas que dicen, no, yo prefiero hacer una inversión inicial, hacerlo todo de una, porque bueno, a lo mejor voy a tener un coste de oportunidad un poquito más elevado, porque voy a tener la vivienda parada un poco más tiempo mientras se está reformando, pero ya me olvido, ¿no? Ya sé que toda la instalación es nueva, que voy a evitar problemas, que luego, mientras está todo alquilado, pues es más difícil de reparar y demás. Y también Dime. una cosa que me he dado cuenta, porque también conozco mucha gente de este sector, ¿no? Que también tienen la empresa de Rent to Rent y demás, y que llevan tiempo como yo, y al final el apostar por eso, por la calidad, ¿vale? Al final me he dado cuenta que me he puesto a hablar con otras personas que se dedican a lo mismo, pueden llevar el mismo tiempo que yo, y han tenido tales problemas con inquilinos, que si le han dejado de pagar, que si le han destrozado la habitación y demás cosas, que yo es que no he tenido. Que es que yo no he tenido ningún problema de impago en estos 5 años. Que es que yo no he tenido ningún destrozo de ninguna habitación en estos 5 años. Que lo único raro, por no que parezca todo idílico, porque tampoco lo pretendo, fue que un inquilino que era trabajador me desapareció de la noche a la mañana y me dejó la habitación cerrada, sin la llave. Pero bueno, llamé al cerrajero, abrimos, pero la habitación estaba intacta. Ya está. ¿Qué pasa? Que bueno, nos quedamos con la fianza, no volvimos a saber nada de él y ya está, que al final lo hemos ido por lo servido. ¿Sabes? Pero que eso fue lo único así raro que me llegó a pasar. Y de hecho hasta desapareció del trabajo porque llamamos a la empresa donde estaba, porque siempre yo pido cierta documentación y demás para tener referencias, ¿no? Y llamamos a la empresa y también dijo lo mismo, que había desaparecido, que no se había presentado en el puesto de trabajo y que no sabía nada de él. En fin, cosas que te pueden pasar, porque al final te pueden pasar. Pero a decirte que al final te das cuenta que cuando tú te enfocas en dar calidad, ¿no? Cuando tú no compites en precio, sino en calidad, al final atrae a un tipo de inquilino que se preocupa también más por la vivienda, que la cuida más, porque al final no es lo mismo perder una fianza de 250 euros a perder una fianza de 350 o 400. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Al final hay más cuidado, más reparo, esa persona prioriza más los detalles, el confort, la calidad, entonces suele ser un inquilino también que se preocupa más por eso, ¿no? Por ese mantenimiento de la vivienda, por estar a gusto, por sentirse más como en su casa. Entonces, al final, te das cuenta de eso, ¿no? Que atraes a un perfil de inquilino también de mucha más calidad, que al final, a la larga, te da también menos problemas y quebraderos de cabeza. Sí, sí, sí. Comparto totalmente esa opinión. Así que, bueno, para aquel que quiera coger, ¿no?, esta reflexión, que la aplique y que lo y que ya que nos cuente comentarios cómo le ha ido a él. Bueno, con esa valentía que te caracteriza y con ese, pues eso, ese ánimo para echarle valor a la vida, tú me has comentado antes que has hecho algo que es mm, algo que muchos inversores o mucha gente que está empezando le interesa mucho, que es sacar varias operaciones a la vez. Pero no varias operaciones de compra, sino varias hipotecas. ¿No? Esto de golear al goleador, que a nadie le gusta. Eh, ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo de repente detectas varias operaciones a la vez? ¿Quién te dice esto no es posible y tú le dices sujétame el cubata? ¿No? Esto, ¿cómo que no? Total, total. ¿Cómo empiezas con esta operación? Porque es algo que a mí también me llegan muchos clientes, no es que quiero hacer varias operaciones a la vez, porque a lo mejor pues quiero crecer muy rápido, ¿no? Quiero meterle ahí caña. Cuéntanos esto porque yo creo que a la gente le va a ser muy interesante cada detalle que salga de tu boca. O sea que cuéntanos, Pues Sandra. mira, básicamente una cosa que a priori no lo tenía como objetivo, por así decirlo, ¿no? Yo lo típico, ¿no? Compro una vivienda, tal y cual, los procedimientos estándar, ¿no? Pero es verdad que es una persona con mucho afán de superación, que me gusta mucho retarme a mí misma, ¿no? Entonces di con esto del tema de la compra simultánea, ¿no? Me empecé a preocupar por ella, entonces fui indagando, tal y cual, ¿no? Y yo soy una persona que es verdad que como quiera algo, voy a por ello. Es decir, que no me lo pienso, que me empiezo a sacar información de un sitio, pregunto esto que lo otro y al final voy a por ello, ¿vale? Entonces, pues del minuto número 1 que lo tuve claro, me enfoqué en eso, lo que yo digo, al final, implementar acción diaria, ¿vale? Y le puse foco a eso y bueno, llevé a cabo todos los pasos que consideraba que tenía que llevar a cabo
hasta que al final pues lo conseguí. Es verdad que a mi familia de primera, madre mía, te vas a meter en 3 hipotecas de tirón, no sé qué, no sé cuánto, pero que eso no va a poder, que los bancos no esto, que lo otro. Y yo, espérase, digo que yo al menos yo lo voy a intentar, que por intentar no pierdo nada. Entonces pues fue paso a paso, que si quieres ahora lo voy comentando, y pues al final di con esas 3 operaciones. Y al final pues conseguí con esas 3 operaciones, que era lo que buscaba, la máxima financiación para el tema de conseguir el máximo apalancamiento bancario, para obtener el mayor retorno de capital invertido. Vale, y esas eran 3 viviendas que te fueron apareciendo así un poco o no, o sea, te aparecieron las 3 de golpe, porque estaban juntas, porque era el mismo barrio, el mismo edificio, cuéntanos. No, así no puedes decir. Yo es verdad que tenía claro las características de los inmuebles que yo quería conseguir, ¿vale? Eran viviendas donde tenía que tener mínimo unos metros. También, lógicamente, ya la experiencia que yo tenía gestionando inmuebles y demás, pues lógicamente eso también me ayudó a tener claridad, ¿vale? Entonces yo tenía claro lo que quería conseguir. Entonces, lógicamente, yo iba como un borrico, yo iba buscando lo que yo quería, los requisitos que tenían que cumplir, que era que fuese mínimo de unos 100 metros cuadrados. Para poderse sacar, también tenía que tener cierta distribución para poder sacar 5 habitaciones, porque yo me establecí un rango de precio de compra, ¿vale? Del capital que yo podía aportar, yo me establecí un rango de precio de compra, teniendo en cuenta el rango de compra con la financiación que podía conseguir y demás, pues yo tenía claro esos baremos, ¿no? Entonces, metros cuadrados, que tenía que sacar 5 habitaciones para que me saliesen las cuentas, restando los gastos de hipoteca que yo sabía que iba a tener y demás, ¿no? Los gastos de mantenimiento, en fin, todos los gastos. También viviendas exteriores, ¿vale? Con terraza, para mí eso también es muy importante, porque yo quería que fueran viviendas con revalorización a largo plazo, viviendas patrimoniales, con cierta revalorización a largo plazo. Bien ubicadas, tenía claro la zona que yo quería que estuviesen ubicadas en Córdoba, con ascensor, en fin, viviendas con ciertos requisitos, ¿no? Y es verdad que cuando fui implementando esa búsqueda, pues cuando fui dando con la inmobiliaria, es verdad que todas se quedan flipando, ¿sabes? Porque decían, es que impresionante, dices que yo no he conocido a persona que lo tenga tan claro como tú, es que yo iba a ver un piso rápido, sí o no, ¿sabes? Rápido. Entonces, pues nada, fue a piñón todos los días, implementar acción, buscando en portales, buscando por la calle, colaborando con inmobiliaria, en fin, lo que es una red de contactos. Establecí una red de contactos lo máximo que pude, implementando acción cada día, buscando, mirando, preguntando y demás, hasta que fui dando con esa vivienda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que di con la primera, ¿vale? Ya firmé un contrato de arra, entonces ya el tiempo corría en nuestra contra, porque claro, ya desde que tú firmas el primer contrato de arra, tú ya tienes, por ejemplo, en ese caso fueron unos 3 meses, donde esos 3 meses, si tú quieres hacer una compra simultánea, tú tienes que contrarreloj ya, conseguir las otras 2, si quieres 3, y que en ese tiempo te dé tiempo al tema de la financiación, de con los bancos llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, Una pregunta. Esa primera vivienda, esas primeras arras que firmaste, era una compra entre particulares. Aunque correcto. hubiera una inmobiliaria de por medio, pero no era una vivienda de procedencia bancaria. No, entre particulares. ¿Y las otras 2? Con particulares también. También. Vale. Con particulares. Luego hablamos sobre eso. Cuenta. Entonces, yo primeramente lo que estudié fue mi perfil bancario. Antes de yo buscar la vivienda, yo antes me llegué a, no sé si a 10 o 15 entidades bancarias, todas las entidades bancarias de Córdoba. Yo me recorrí todas las entidades bancarias de Córdoba para yo saber realmente con mi perfil, el cual yo ya había trabajado previamente porque ya tenía conocimiento. Entonces, yo tenía un buen perfil bancario, ¿vale? Un perfil con ingresos recurrentes, buenos ingresos, capacidad de ahorro, etcétera. Es decir, yo quería darle lo que el banco quería. ¿Me entiendes? Eso no se trabaja de la noche a la mañana, lógicamente. Entonces, pues, yo me llegué a toda la entidad bancaria, le dije lo que quería. Lógicamente, para esto, pues, lógicamente, sincera 100% no fui. Ya sabemos que, ¿vale? Para que te den la máxima financiación. Entonces, pues bueno, ahí lo que pude deducir, el tema de la financiación, hasta el máximo de financiación que me podía dar cada entidad. Había entidades que me daban el 80, había entidades que me daban el 90, el 95, el 100%, en fin, fui barajando, ¿no? Tipo de interés, iba comparando, pues uno era mixto, otro fijo, no sé qué, no sé cuánto, vinculaciones, hice un estudio, ¿vale? Entonces, yo ya con ese estudio, más o menos, ya establecí con qué banco yo iba a trabajar, porque yo priorizaba financiación. Pues entonces di, por ejemplo, con bancos donde me daban un 90, 95 y 100%. Yo quería más de un 80, lo tenía claro.
¿vale? Entonces ya con eso, con ese trabajo previo, yo ya sabía más o menos el capital que yo tenía que desembolsar, estableciendo ese rango de precio de compra que con cada vivienda se me iba a ir, ¿no? Entonces pues ya me puse a buscar. Lógicamente a la hora de buscar también buscaba viviendas con un cierto rango de compra, ¿vale? Entonces pues bueno, desde que firmé el primer contrato de arra, en ese mismo momento ya con ese contrato de arra, pues ya lo fui llevando a la entidad de bancarias, porque ya es como que tienen más justificantes para el tema, te ven más serios, ¿no? Porque yo de primera lo que iba diciendo es que, bueno, era una persona que estaba buscando una vivienda y que todavía no la tenía buscada, pero para saber qué producto me podían ofrecer ellos, ¿vale? Según mi perfil bancario. Pero claro, ya cuando fui con ese contrato de arras, pues ya me pudieron especificar más hasta dónde podía llegar cada entidad bancaria, ¿vale? Me pudieron concretar más tipos de vinculaciones, financiación, tipo de interés, etcétera, ¿no? Entonces, pues luego firmé el primer contrato de arras, me llegué a toda la entidad bancaria otra vez, ya elegí las 3 con las que quería trabajar, ¿vale? Cerré la segunda, no me acuerdo exactamente, pero la cerré a las pocas semanas. A las pocas semanas ya firmé otro contrato de arras. Si llevo poco, a la semana o 2 semanas. Porque prácticamente las dos las cerré más o menos simultáneamente. Entre lo que negocié con un propietario y con otro, las 2 primeras las negocié prácticamente con diferencia de 2 o 3 semanillas. Y la que más se me resistió fue la tercera, que esa ya estaba ya contrarreloj, porque ya me quedaba poco margen de tiempo por el tema también, que bien sabemos, el tema de la CIRVE, ¿vale? De que los bancos no lleguen a cruzar datos una vez que te acepten la hipoteca, ¿vale? Entonces, pues al final di con una vivienda que me encajaba con los números de más. Es verdad que el precio, el rango de compra era un poco más elevado, pero al final yo le dije, mira, Sandra, ¿los números te salen? Sí, ¿no? Pues entonces, pues para adelante y ya está. Si al final, aunque el rango de precio de compra sea más elevado y demás, pero al final también lo puedo ubicar según la financiación y te salen las cuentas, pues para adelante. ¿Qué pasa? Que en esa vivienda no pude negociar tanto el precio. Lo que pasaba, en las otras pude negociar bastante bien el precio, ¿vale? Pero en esa no. Entonces, ¿qué pasa? Siempre te la cosilla de, jolín, es que al final no me han rebajado nada, no sé qué, no sé cuánto, siempre estás con la cosilla, ¿no? De que... Pero dices, mira, Sandra, como te ponga a regatear esto que lo otro, al final va a llegar otro, te va a quitar la operación, que al final es una operación que a ti te salen las cuentas que esta operación no es tan fácil de conseguir, así que para adelante, ya está. Así que reservé la vivienda, firmé el contrato de arra y ya pues, dependiendo de cada vivienda, con el rango de compra según me conveniese, pues lo ubiqué con cada banco, ¿vale? Porque en una conseguí el 100%, otra el 95% y otra el 90% de financiación. Muy bien, jugada maestra. Y todo eso en 3 meses. Sí, entre 2 o 3 meses, sí. 2, 3 meses. Sí. ¿Con qué bancos en ese momento? Porque tú te ibas a todas las entidades financieras y decías antes del precio, ¿no? De la compra, que no has podido negociar. En la primera hipoteca supongo que podrías negociar también un poco, viendo a ver con qué banco lo cierras. En el segundo también, pero en el tercero, pues como le pasa a mucha gente, ¿no? Mira, quiero hacer varias operaciones a la vez, lo que quiero es no perder la operación. Que me vas a cobrar 0,5 o 0,75 más que otro banco o un punto incluso, los números me salen para adelante, ¿no? Que al final, si quieres Claro. hacer un poco, aunque tú engañas, ¿no? Bueno, no engañas, no dices toda la verdad a los bancos, ¿no? Ocultas información o no especificas lo suficiente. Exacto, exacto. Pues claro, al final tú también llega un momento que como que te tienes que dejar engañar un poco también, ¿no? Por el banco, decir, mira, yo no te estoy diciendo toda la verdad, tú me vas a cobrar esto, vale, vale, bien, sí, dirían, uy, qué facilona, ¿no? Qué fácil me lo ha puesto con esta operación, este banco, diría. Y tú dirías, sí, sí, Al final lo que tenemos que entender es que cuanta mayor financiación, lógicamente el tipo de interés no es tan beneficioso para uno. Eso es así. claro. Es que al final el banco hay que entender que te está prestando dinero. Cuanto más dinero te preste, pues más tendrá que ganar él en consecuencia. Eso es así. Si no, ¿qué le compensa el prestarte tanto dinero? ¿Me Sí, entiendes? Entonces, claro, lógicamente, con la entidad bancaria donde negocié menor financiación, pues el tipo de interés era más interesante. El claro. tema podía negociar más el tema de vinculaciones, bonificación y demás. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, pues con la hipoteca del 100%, pues sinceramente al final tiene cositas que dice, a ver, no es tan rentable ese tipo de hipoteca, pero al final dice, bueno, pero es que me están dando el 100%, es que no voy a tener que desembolsar de mi bolsillo X euros, ¿me entiendes? Miles ¿Qué de euros. banco, qué entidad fue la que te dio el 100%? Pues Caja Rural. Caja rural. Sí, suelen ser las cajas rurales, son más abiertas, ¿no? A hacer este tipo de financiación de 100%, algunas operaciones más.
Pero claro, hace poco una operación que nos ofrecían, ¿no? Para darnos el 100% de una vivienda de bajo coste. Claro, nos pedían, creo que era el 4,5 por cien, segundo año al 5,5 y luego ya variable, ¿no? Y demás, que dices, wow, 4,5. Claro, pues es que te están dando el 100%, es que vas a dar tú, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana damos el 10% solo para los impuestos, más Claro, un 2% de gastos de notaría y demás. es que Claro, ya en pero ITP solo... se lleva un dineral en ITP. Sí, 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 aquí somos así. Pero claro, dices, es que me está dando el 100%, lo que tú dices, al final el banco es tu socio. Tu socio capitalista entre el banco y Hacienda son los socios a los que les sale la operación redonda siempre. Ya, por ejemplo, yo decía, vale, esta entidad, vale, el tipo de interés a lo mejor un poco más caro, ¿no? Por ejemplo, con otra hipoteca negocié el 1,95 fijo. En este, por ejemplo, era el 3,5. No, perdona, no. Con esta el 100% fue al 2,60, ¿vale? Al 2,60, o sea que está muy bien también. Sí, sí. Por ejemplo, pues tenía cositas de comisión de apertura y demás, pero dices, bueno, por 1.000 euros que tenga que poner, porque de comisión de apertura era unos 900 euros así. Pero es que Ya. me evito de tener que poner, ¿qué te puedo decir? 15 o 20.000 euros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es que al final el retorno de tu capital invertido es mucho mayor, porque es que el banco te está dando el 100%. Que aunque no sea tan interesante y tú pagas un tipo de interés un poco más elevado, por ejemplo, en una pagué el 1,95 a tipo fijo. Otra fue mixto 2,70, pero sin ninguna vinculación, cosa que también es muy interesante. Ujú. ¿Vale? Que realmente yo diría que esa es la más interesante, porque ¿Esa al final tú puedes con qué decir banco fue que no te con pedía Deus, vinculaciones? con Deusbank, ¿vale? Deutsche Bank. Ujú. Sí. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir 2,70, lo comparas con la de 1,95, pero es que 1,95 fue la que más vinculaciones me hizo sacar. Entonces, al final te pones a sumar todas las bonificaciones por tema de seguro y demás, es que al final acabas pagando más, que es lo que la gente también tiene que entender, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, en esta del 100%, por ejemplo, así cosas que tuve así más de la cuenta fue las bonificaciones fueron estándar, no me hicieron sacar así ningún seguro raro, simplemente seguro del hogar, o sea que es una cosa normal. No llegué a sacar tampoco seguro de vida, por lo tanto está bien. Y luego lo que tuvo era comisión de apertura, por ejemplo, pero bueno, 900 y pico de euros. Pero contra, si por tener que poner yo 900 y pico de euros, el banco me va a dar el 100% y yo no voy a tener que desembolsar de mi bolsillo 15 o 20.000 euros, pues oye, ¿sabes? Que merece la pena. Es que al final lo importante es el retorno de tu capital invertido en este tipo de operaciones, porque el dinero que tú no pones de tu bolsillo. Y si al final el dinero del banco te cuesta de un 2,5 o a un 3%, pero tú eres capaz de sacar una rentabilidad de un 15, un 20, un 30%, que tú le estás ganando a ese dinero. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces es lo interesante de este tipo de operaciones. ¿Y cómo eran tus niveles de estrés y de cortisol en sangre, ¿no? En esos últimos días de decir, ya que me tienen que emitir la FEIN, me tienen que dar las condiciones ya de la hipoteca, estoy que me están pidiendo ya de firmar esta, poner fecha en notaría y aún estoy a la espera de que me Mira, den las condiciones de esta última o firmar lo el acta de último, transparencia, el último trámite. la verdad que los últimos días fueron complicados porque de hecho el banco este del 100% se retrasó más de la cuenta, ¿vale? Entonces ya la CIRBE ahí me estaba rozando, entonces ya estaba yo diciendo, madre mía, ahora cómo le salte la CIRBE, que al final eso también me ayudó mucho a entender los tiempos de la CIRBE, Ujú. ¿vale? Donde nos creemos que son ciertos tiempos, pero son un poquito más, realmente, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final tuve suerte, no llegaron a cruzar datos. Es verdad que la operación se retrasó un poco por eso, por esta entidad bancaria que me dio el 100%, porque con los temas burocráticos tardaron muchísimo en darme la aceptación de la hipoteca y llegar a firmar la FEIN, que era lo que yo quería para quedarme tranquila. Pero bueno, al final salió bien. Yo soy una persona que me enfoco siempre mucho más en la solución que en el problema, ¿sabes? Entonces, cuando ya veo que ciertas cosas no se escapan quizás de mi control, intento no pensar más de la cuenta, porque al final nuestro mayor enemigo es nuestra propia mente. Intento pensar no más de la cuenta y pensar que, bueno, que será lo que tenga que ser. ¿Me entiendes? Y al final, pues bueno, al final salió todo bien y eso es lo importante, ¿no? Otra experiencia más saco. Decías al principio también a la hora de preparar este tipo de operaciones, ¿no? Que es muy importante, tú decías, no, yo lo tenía todo bien preparado, bien organizado, cómo presentarte
al banco, ¿no? Como, porque tú llegas al banco, una entidad que no te conoce de nada, o a lo mejor es tu propio banco de toda la vida, pero se lo tienes que dar todo en bandeja. Y más cuando ya pues tienes diferentes fuentes de ingresos, ¿no? Dárselo todo en bandeja al banco para que prácticamente no tengan ni que pensar. Decir, mira, esta persona lo tiene todo súper bien estructurado. Yo creo que esa es una parte del tiempo que cada uno que vayamos a pedir una hipoteca debemos emplear la primera vez en pegarnos la paliza, ¿no? En sacarlo todo bien. Por ejemplo, los bancos pues piden mucho, ¿no? El recibo, donde salga la cuota que pagas de hipoteca, el capital pendiente, que salga tu nombre, que salga en la cuenta bancaria, el número del préstamo. Al final hay bancos que son mucho más exigentes que otros. Algunos con 4 documentos que les presentes a lo mejor pueden ser más tal, pero luego, claro, también entran en juego los departamentos de riesgos de cada banco, que unos sean más exigentes que otros. Y antes te preguntaba, Sandra, si las viviendas eran de particulares o si eran de algún fondo de inversión o algo de procedencia bancaria, porque ahí entonces ya sí que tú dices que cuando hay problemas que se escapan de tus manos, pues que no te pones nerviosa, ¿no? Pero claro, en esas operaciones de fondo bancario, o sea, de fondo de inversión, de procedencia bancaria, ahí sí que se escapa totalmente de tus manos todo. O sea, no tienes al particular, ¿no? Al vendedor para ir a su casa y decirle. O sea, ahí es totalmente, es un proceso mucho más opaco, que por eso algunos clientes, ¿no? Que me piden hacer esto, ¿no? Varias operaciones a la vez, quiero que me busques pisos para cerrarlos todos a la vez. Digo, vale, pero vamos a hacerlos de particular. Porque si no, ya el nivel de estrés ya pues casi mortal, ¿no? Es muy alto y al final eso se escapa. Ahí en el banco, pues sí, tu hipoteca, presentarle la documentación, pero ya con las viviendas de banco, además pasar prevención de blanqueo de capitales, eso puede llegar a eternizarse. Y Sí. más si te pilla en verano, es un caos. Eh, pero bueno, es tomárselo con calma, con filosofía y bueno, y tener valor también, como le Yo echaste lo tú. que digo, ¿no? Yo lo que digo, que al final dentro de la complejidad del asunto, pues hay que intentar hacerlo lo más fácil posible. Que al final también con propietarios hay cosas que te pueden pasar, porque a mí me llegó a pasar que casi una operación se me viene abajo porque era una vivienda que tenían 5 propietarios, 5 hermanos, se empezaron, eres tú, en el contrato de arras casi no lo firmo porque se empezaron a pelear los unos con los otros, problemas, no sé cuánto, y al final se me vino abajo. Pero al final son cosas a las que nos ponemos y todo lo que se dedica a esto es como con el tema de flipping house, ¿no? Comprar, reformar y vender. Y eso no arrastra problemas como por ejemplo el tema de la reforma y demás, que es un dolor de cabeza todos los días. Sí, Pero que sí. al final hay que saber llevar y aprender a gestionar. Cuando uno se dedica al emprendimiento, tiene un negocio o a la inversión inmobiliaria, al final tienes que entender que tienes que aprender a gestionar tus emociones, porque si no es que no vives. Entonces, por eso yo siempre recomiendo a la gente que se centre en lo que uno pueda controlar. Y cuando haya cosas que uno pueda controlar, cosas externas, porque dependa de otras manos, al final no dale más importancia de la que tenga, porque al final las cosas acaban saliendo. Mejor o peor, pero acaban saliendo. Y al final todo problema tiene su solución, menos la muerte. Eso sí. Y comentabas que a lo mejor una idea, ¿no? Que se tiene de esos plazos, de esos tiempos de la CIRVE, has hecho ahí un guiño, ¿no? De, bueno, es un poco más de tiempo de lo que dicen. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos pasa entre que la Central de Información de Riesgos del Banco de España, desde que la CIRVE ya recoge unos datos en un mes, al otro mes, cuánto tiempo pasa más o menos? ¿Cómo funciona eso? Tú que lo has vivido de tan cerca. La CIRVE actualiza datos cada 20 de cada mes, ¿vale? Pero va con un retraso de unos 2 meses. Por lo tanto, a partir del 20 de ese mes, no te sale lo de 2 meses previos, ¿vale? Entonces yo te diría que tiene un margen de unos 2 meses y medio hasta tirando casi a 3, ¿eh? Que tiene Wow. más retraso de lo que nos creemos, sí. Mínimo tiene 2 meses, también dependiendo, porque hay entidades bancarias y demás, pero mínimo 2 meses. Ujú. Sí, 2 meses. Muy bien, muy bien. Y también dependiendo de cuándo firmemos en notaría la firma, ¿vale? Si la firmamos es que claro, también dependiendo de si la firmamos a primero de mes, si la firmamos a último, ¿me entiendes? Va a haber ese margen, pero una media de unos 2 meses y medio. Y hasta si a lo mejor firmamos con anterioridad,
antes o sea, lo más cercano al primero de mes, pues se puede casi llegar a los 3 meses para que te salte en la siguiente sirve. Claro, porque es una vez que firmas la hipoteca en notaría, no desde que tú aceptas, desde que te emiten la FEI, ¿no? Porque aunque el banco te No, emita la FEI, las condiciones, tú puedes luego echarte atrás y no contabilizarte esa no deuda. es desde que tú firmas la FEI, es desde que tú firmas en notaría. Ahí es donde aparece. De hecho, la primera compra que me apareció en la sirve de eso, porque yo también me metía, iba viendo cuando salía mi dato o no, ¿vale? Entonces, te salía justamente ese día, el 20, por ejemplo, una de las compras, la primera fue el 28, si no me equivoco, de marzo, y me salía el 28 de marzo. O sea, es el día que tú firmas en notaría. Ujú. Sí, es un trámite público que aquí en el canal tenemos un vídeo para que la gente sepa cómo acceder a esa información, así que todos Por aquellos que no ejemplo, sepan. ese piso me di cuenta que me salió a partir del 20 de mayo. Por ejemplo, te digo que unos 2 meses. Sí, 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 Pero sí. ¿qué pasa? Si lo hubiese firmado antes, son más de 2 meses. Pero yo lo firmé el 28, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo lo firmé al final, entonces, claro, yo apuré demasiado. Que por eso siempre digo que conviene, siempre que vas a hacer una jugada de este tipo, que intentes firmarlo lo más primero de mes que tú puedas. ¿Vale? Para así jugar un poco más con la sirve. Muy bien. Pues ahí ese dato ahí súper súper apuntado para todos esos que os va tanto la marcha, que os va el riesgo y que queréis crecer muy rápido, hacer las cosas rápido para poder capitalizaros y no retiraros ni mucho menos como porque no te veo a ti muy retirada, te veo ahí con más energía todavía. Ya me queda carrete. ¿Esta operación cuándo la hiciste? ¿Hace unos años? ¿Esta simultánea? No, la hice recientemente. La primera compra fue el 28 de marzo, la segunda compra fue el 4 de abril, si no me equivoco, y la otra compra, que fue la que se me complicó un poquito la cosa, la firmé en mayo. Muy bien. O sea La que lo firmé en tienes mayo. ahí reciente, de hace unos Sí, mesecitos. sí, sí. Ahí empezando a generar. ¿Esas viviendas las tuviste que reformar? ¿Estaban bien? ¿Cómo las has puesto a rentabilizar? Yo lo que tenía claro es que con ese rango de precio de compra lo que quería es que fuesen viviendas con para un lavado de cara, es decir, que no tuviese que descapitalizarme tanto para el tema de reformas integrales, ¿vale? Entonces, 2 de ellas ya las tengo terminadas, ¿vale? O sea, se fue simplemente un lavado de cara, por ejemplo, tema de pintura, mobiliario, quizá, por ejemplo, un suelo pues lo pulí, ¿vale? Para darle más brillito y demás, pero lo que al final una adecuación. De hecho, una de ellas tenía hasta la cocina perfectamente, que en uno de mis vídeos de YouTube lo enseño, ¿no? La cocina totalmente reformada y demás, ¿no? Entonces, pues 2 de ellas fueron viviendas para una adecuación, donde al final, entre unas cosas y otras, ¿vale? Entre unas cosas y otras, con el mobiliario incluido y demás, se te va de unos 10 a 15.000 euros, ¿vale? Porque si al final te pones a sumar todo, tema de mobiliario, mejor y demás, por poco que hagas, de los 10 a 15.000 euros no hay quien te los quite nadie. Y tal Y y luego, como está hoy en día la mano de obra. como está todo, los materiales, es que se nota, es que todo está mucho más caro. Entonces, pues, 2 fueron eso para un lado de cara y otra, que es con la que estoy todavía, el tema de la reforma integral, que esa todavía no la he puesto en alquiler, pues es verdad que como al final llegué a negociar un precio bastante bueno, pues es verdad que, bueno, lógicamente una vivienda que no era para un lavado de cara. Ahí sí tengo que hacer una reforma integral, como quien dice, cositas que puedo, partidas que puedo aprovechar, como por ejemplo las puertas que están bien, pero al final, por ejemplo, tema de electricidad, pues lo tengo que cambiar. Fontanería, verdad que está bien, fontanería, pero bueno, al final también el suelo, en fin, ya ahí sí va a ser prácticamente una reforma integral. Ujú. Muy bien. Y has hablado también del flipping house, que es algo que también estás metido. O sea, no solo tienes modelo de negocio, no de rent to rent, también viviendas en patrimonio, ¿no? Que son estas tres que has hecho para obtener en rentabilidad. Y también compras, reformas y vendes. Correcto. O sea, aquí Sandra es una todoterreno que... Intento tocar todos los palos que se puedan, para así adquirir mayor conocimiento. Al final ese es mi propósito. Soy una persona que me encanta aprender cada día, que me encanta aprender cosas nuevas y ese es como mi impulso a diario. Yo soy una persona que si tuviera que hacer todos los días lo mismo es que me apago. Es que me apago. Yo tengo que tener esa vidilla, ¿no? De saber a lo que me voy a enfrentar cada día. Y todas esas reformas, ¿habéis montado vosotros vuestro propio equipo de reformas? ¿Tenéis una empresa de reformas o lo delegáis? No, Como... con equipo externo, con empresas de reforma, sí. Ujú. Es que es complicado, porque hasta que des con personas para tú tenerlo en plantilla, yo que soy una persona que tengo experiencia con el tema de contratar, es muy complicado, ¿vale?
Entonces, yo a día de hoy prefiero trabajar con empresas externas, empresas pues, que puedas tener cierta confianza, ya conozcas cómo trabajan y demás, que ya te digo que igualmente hay cosas que al final tienes que trabajar con ellas y que no va a ser perfecto todo. Pero bueno, al menos no te arriesgas a que te ocurran ciertas cosas, ¿no? Y al final intento también hacer un contrato, ¿vale? Con esa empresa donde haya un compromiso por ambas partes, donde haya un periodo máximo, ¿no? Para el tema de finalizar la reforma, si no en ese caso hay una penalización para la empresa de reforma, si no respetan ese periodo de tiempo. En fin, intentar profesionalizarlo lo más que se pueda o protegerlo lo máximo que se pueda, ¿no? Para que la cosa pues salga lo mejor posible, pero al final siempre tienes que estar con un látigo, como yo digo, para que se miren bien los tiempos, para que las partidas vayan acordes, para que haya coordinación entre ellos, en fin, la verdad. Pero bueno, ya está, de todo se aprende en esta vida. Sí, esas cláusulas de penalización que abras para las empresas de reforma, eso cada vez te costará más pelearlo porque hay gente Pues que, está, muchos claro. equipos que ven que hay una cláusula de penalización y de no, El me voy a dinero, hacerle la obra al que no me pide penalización. y luego el tema de los pagos también, porque muchos te están pidiendo, vamos, prácticamente no ha terminado la reforma, esta mitad ya acabas pagando un 80%. Y dices, bueno, es que estás vendido, porque ahora sí por lo que sea te dejan tirado de la noche a la mañana y no tienes allí ni los materiales, estás vendido prácticamente, ¿me entiendes? Entonces, cuesta encontrar empresas que trabajen de cierta manera, que te den una cierta confianza, ¿sabes? Entonces, yo es verdad que aquí lo que recomiendo, porque al final todos hemos pecado de eso, yo también he pecado, de irte a por el más barato, ¿vale? Pero al final muchas veces lo barato sale caro. Y a mí, créeme que me ha pasado, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo que si conoces a una persona más o menos de confianza, que te hayan hablado bien de ella, o lo que sea, aunque sea un poquito más caro, que te vayas por esa persona que tenga referencia. Porque si no, al final, lo barato lo vas a pagar caro. Sí, mucha gente que no quiere esperarse, ¿no? Por empezar ya, ponerlo en marcha ya, el piso, empezar ya la obra y luego, pues eso, decir, mira, si me hubiera esperado un par de meses a que viniera este equipo que me ha recomendado mi amigo o tal, incluso coger a profesionales por Wallapop, por mil anuncios, gente decir, va, lo necesito ya, que no tienes ninguna referencia y que luego, uf, madre mía, qué Hay mucha, desastre. hay mucha estafa en este gremio, hay mucha estafa. Y Mm. empresas reformas que te dejan de aparecer de la noche a la mañana, desaparece la empresa, y por mucho que, vamos, seamos realistas, por mucho que tú tengas un contrato de que se le penaliza si en X tiempo no se finaliza la reforma, si esa empresa desaparece y se declara insolvente, estás vendido igualmente. Sí. Vamos a ver la realidad del asunto. Y es Mm. verdad que hay mucho informal en este gremio, las cosas como son. Hay muy buenas personas, pero también hay mucho informal. ¿Y qué pasa? Que como también muchas veces nosotros somos los primeros, porque es verdad, ¿no? Que mucha gente que reforma, que esto y lo otro, pero no entiende de reforma, pues tampoco entiende si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Y hasta que no terminan y pasa el tiempo y se dan cuenta de la chapuza que le han hecho, ¿me entiendes? Porque ahora por lo que sea la tubería no se ha puesto bien, ahora la instalación eléctrica le ha dado un problema, en fin, y luego ya cuando se dan cuenta de la chapuza que le han hecho. Porque hay mucha gente que dice que entiende, pero que luego no entiende. Así es, así es. Pero bueno, Oye, Sandra, y si tuvieras que empezar ahora de cero, si con todo el conocimiento que tienes ahora, de todas las experiencias, de todas las modalidades de inversión que has tocado, de todos esos palos, eh, ¿qué harías diferente o por dónde empezarías si tuvieras que empezar hoy? pues bueno, yo sinceramente, yo hubiese empezado antes. Es decir, lo que te puedo decir que, a ver, sí, bueno, una carrera te puede dar ciertos conocimientos, pero yo hubiese preferido empezar mucho antes en el tema de enfocarme en el emprendimiento, la inversión inmobiliaria y demás, antes que, por ejemplo, haber perdido 4 años de carrera. Sinceramente, por ejemplo, ¿vale? Yo con todo mi respeto para la gente que estudia una carrera, pero al final es como yo digo, ¿no? Que al final tiene que hacer lo que uno le llene y una carrera no te resuelve la vida, porque puedes tener el mayor conocimiento del mundo, pero si tú no le pones actitud y ganas la vida, da igual los títulos que tengas, que al final no vas a conseguir un puesto acorde a quizás tu capacidad, a tu conocimiento y demás, ¿no? Entonces, pues yo si lo llego a saber hubiese empezado mucho antes, sinceramente. Mm. Ojalá hubiese hecho clic mental antes. Porque no hay mayor carrera que las caídas. No hay mayor carrera y mayor forma de conocimiento que caerte y aprender a levantarte cada vez. Ujú. Yo desde mis errores y de los palos que me lleva la vida, de lo que más he aprendido y de lo que más orgullosa me siento, sinceramente. Y agradezco cada bache, agradezco cada caída, cada dolor, porque al final eso han forjado y ha construido a la persona que soy a día de hoy. Y es verdad que me siento muy orgullosa en ese aspecto.
Ujú. Muy bien, pues sí, hay que aprender de todo, de lo bueno, de lo malo, de errores de otros también, que por eso aquí en el canal a mí me gusta pues compartir, pues mira, la cagué en esto, o sea, metí la pata hasta arriba pues mira, sí, me pilló de pardillo, lo hice así, contraté a alguien que no era profesional, me quise dar prisa con la reforma, con tal y cual, y al final de eso, pues a mucha gente le puede ayudar en ese clic mental también como a ti, de decir, A mí me pues ha mira, pasado con la justo. reforma. Claro, justo estoy empezando o estoy esperando ahora que voy a empezar una reforma, pues mira, voy a hacerle caso a Sandra que me voy a esperar que ella ya la lió y me voy a... He sido la primera a mí que me han estafado por todos lados, ¿sabes? Pero bueno, yo ya me lo tomo con filosofía, ¿sabes? Y yo me lo tomo todo como una masterclass. Yo como digo, me pasa una vez, no me pasa dos. Ya está, me han robado trabajadores, me han estafado empresas de reforma, en fin, cosas que podría contar por aquí que tampoco es cuestión, ¿sabes? Pero bueno, ya está, de todo se aprende en esta vida, te pasa una vez, pero ya dos no te pasa, porque ya aprendes la lección. Ujú. Muy bien. Pues Sandra, vamos ya llegando al final y sí que me gustaría, pues eso, preguntarte un poquito. Suelo preguntar cuál es el mayor error, ¿no? Para que todos podamos aprender de, como te decía, tú has dicho que, pues, que que hubieras empezado antes, ¿no? Un poco con todo este tema de la inversión inmobiliaria, porque cuando empezamos pues, o sea, cuando ya llevamos un tiempo, pues nos damos cuenta de siempre que te pillo un buen momento, evidentemente, de que todos empecemos en un buen momento como es ahora, pues te das cuenta de los beneficios, ¿no? Que te puede dar la inversión inmobiliaria, de lo que se disfruta, sobre todo del camino, que muchas veces es más que los beneficios económicos que puedas obtener, sino de esa libertad, ¿no? Que te puede dar para hacer lo que tú quieras, porque dejar de trabajar no dejas de trabajar. Mucha Eso gente es. dice Y libertad trabajas financiera, eso, más, eso es mentira. ¿Dónde está mi trabajas libertad? hasta más, ¿sabes? Hasta más trabajas. Pero a lo mejor sí que algún error del que hayas aprendido, pues con toda esa selección de inquilinos, con alguna operación pues, que pecaste de ofertar de más y la perdiste, algo que nos puedas enseñar para que todos podamos aprender de ello. Y bueno, pues no sé si te viene a la mente alguno que puedas compartir. Seguro que alguno te habrá venido. El primero que sea el más gordo, ese es el que quiero que compartas. Bueno, sí es verdad que tampoco me ha llegado a pasar nada caótico, ¿vale? Pero sí es verdad que, por ejemplo, con temas de reformas, pues me ha pasado a empresas que, bueno, que me han dejado vendidas, por así decirlo, me han hecho chapuces, tremendas barbaridades, que al final, pues he tenido que contratar a otro profesional y pagar doble la partida. ¿Me entiendes? Eso pues me ha llegado a pasar y hasta por confiar en una empresa de reformas que me creía yo que era formal, ¿vale? Luego, tema de inquilinos, como te comenté anteriormente, es verdad que no me ha llegado a pasar tampoco, porque es verdad que como he enfocado en ofrecer un producto de calidad, un alquiler de habitaciones de calidad, enfocado en alquiler de habitaciones premium, pues es verdad que el perfil de inquilino me ha entrado normalmente un perfil de inquilino de calidad, ¿no? Entonces no he sufrido ningún destrozo, ningún impago y demás. Lo máximo que me llegó a pasar fue eso, un inquilino que me desapareció de la noche a la mañana, pero bueno, ya está, nos quedamos con la fianza y ya está, sin ningún problema, se volvió a alquilar la habitación, no hubo que hacer ninguna reparación ni nada, así que sin problema. Luego, temas de propietarios, pues bueno, sí, lo típico que está empezando y lo que quieres es conseguir renta y al final pues ofreces un alquiler que no es acorde a los ingresos que tú vas a poder llegar a percibir por esa vivienda, ¿no? Entonces, porque al final no es lo rentable que tú te esperabas, que no he llegado a perder dinero en ningún momento, pero bueno, operaciones donde quizás pues no sean altamente rentables o que a día de hoy no cogería directamente, porque a día de hoy me salen operaciones, de hecho hace una semanilla estuve con un propietario y al final analicé la operación y no me merecía la pena y ya pues hay operaciones donde ya directamente las rechazo porque me enfoco en operaciones ya con cierto margen de rentabilidad mínimo, ¿me entiendes? Porque ya hay operaciones donde tú ya calibras y sabes ver que realmente no te merece la pena ese trabajo que tú vas a tener para luego lo que tú vas a recibir, ¿me entiendes? Entonces, pues básicamente te diría eso. Y luego, pues bueno, de entorno, también es verdad que soy una persona que ha aprendido mucho de la historia de mi familia, ¿vale? Porque como mi padre, pues bueno, ha sufrido, bueno, tradición hasta de un familiar cercano a su propio hermano, donde lo estafó de por vida y ya se tuvo que endeudar, por eso he comentado el tema de casa de mi madre, que yo me he tenido que hacer cargo de la deuda de mi madre, por así decirlo, de esa casa rehipotecada, muchos robos de trabajadores y demás, que eso le ha hecho hundir los negocios, en fin.
por eso tenía yo ese miedo a emprender. Yo de primeras tenía ese miedo, ¿no? A tener mi negocio. Pues he ido siempre con mucho pie de plomo. Es verdad que soy una persona que no me ha gustado nunca ir al loco. De hecho, cuando yo decidí dejar un poco la tienda de lado, entre comillas, porque ya empecé a delegarla y puse ahí un encargado y le dije a mi familia, ¿no? Que mi familia era de una familia de tener su negocio, pero de llevarlo a ella, de estar todo el día ahí a piñón trabajando, ¿no? Y cuando yo dije que me quería desvincular un poco ese negocio para enfocarme en el otro, dedicarme a las rentas, tal y cual, madre mía, Sandra, pero ¿cómo vas a dejar de lado el negocio? No sé qué, no sé cuánto, porque ahora como no estés allí, tú se va a hundir, esto que lo otro. Y al final también he hecho un clic mental en mi familia y se han dado cuenta, oye, que un negocio, porque no estés tú, no significa que ya se vaya a hundir, porque entonces Amancio Ortega no estaría donde está, porque él físicamente no está en todas las tiendas del mundo, ¿sabes? O Juan Roy, ¿no? No está en todos los mercadonas del mundo, ¿no? Al final lo que hay que establecer es unos sistemas y procesos y delegar de la mejor manera que se puede. Lo que hay que entender que todos estamos expuestos a que nos estafen, nos roben y demás, pero es que si no estás dispuesto a eso, no emprendas, no monta un negocio. ¿Me entiendes? Porque al final lo que tenemos que entender que tanto si trabajas para otro, tienes un trabajo convencional, como si decides emprender y crear un negocio, dedicarte a la inversión inmobiliaria, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces tú tienes que barajar qué pros o qué contras son más importantes para ti y conforme a eso elegir un camino u otro. Entonces, pues yo intento ser una persona plenamente consciente del camino que yo he elegido, intento no vivir en modo víctima, en modo queja, y de lo que me ocurre, en vez de comerme la cabeza, victimizarme y demás, lo que intento es tomármelo de la mejor manera posible, entender que quizás son factores que yo no he podido controlar, porque yo siempre por mi parte intento hacerlo todo lo mejor que al menos sé en ese momento y tomármelo como una lección de vida, un aprendizaje, no más. Pues muy bien, muy buena reflexión para todo aquel que le pueda aportar siempre. Nos toca algo, ¿no? Que podamos comparar o compartir con la persona que tengo yo delante, ¿no? Con la persona que os entrevisto. Así que a quien le pueda aportar que en su situación, pues bueno, siempre con pies de plomo, pero echándole valor a la vida, que quien se queda en casa sentado no le llegan las oportunidades llamándole a la puerta, hay que currárselo, como tú, La oportunidad Sandra. hay que salir a buscarla y al final con actitud, decisión y acción las cosas llegan. Tarde o temprano, pero llegan y eso es verdad que lo tengo yo comprobado. Muy bien. Pues Sandra, ha sido de verdad un placer tenerte por aquí. Yo creo que has aportado pues muchísima transparencia de cómo ha sido cada proceso, muchísimos consejos para todo aquel que quiera hacer alguna operación como las que tú has tenido el valor de hacer. Y bueno, pues, ¿qué próximos proyectos tienes entre manos? ¿Dónde vamos a ver a Sandra metida en la próxima aventura? Bueno, pues yo básicamente mi proyección es seguir invirtiendo en todas las vertientes, ¿vale? Hacer crecer mi empresa de Rent to Rent, seguir adquiriendo patrimonio para rentabilizar lo máximo que se pueda. Yo siempre, verdad, que mi patrimonio, al menos mi prioridad o mi objetivo es enfocarlo en alquiler por habitaciones por el tema de la protección jurídica que me da, ¿no? Y luego el tema de seguir comprando, reformando y vendiendo para también, al final, ¿no? Crear... Efecto bola de nieve, ¿no? Para que todo vaya. Retroalimentar, ¿no? Para retroalimentar ese flujo de caja y obtener de diferentes fuentes de ingresos y diversificar lo máximo que pueda, ¿no? Entonces, pues por un lado mi empresa de Rent to Rent, por otro lado adquisición de patrimonio y por otro lado el tema de comprar y reformar y vender, para también ayudarte un poco a lo que es la capitalización, para luego esa capitalización destinarla a invertir en la adquisición de patrimonio y que al final que todo se retroalimente. Muy bien, pues muy buen plan, muy buen plan. Pues Sandra, enhorabuena por todos tus progresos, por todos tus éxitos, por todos tus errores también que te han hecho crecer y ser fuerte y aprender de ellos, que es lo más importante. Así que nada, bueno, pues el Panda Inversor y toda la comunidad yo creo que está encantada de haber escuchado tu progreso, tu historia y te deseo pues lo mejor, que tengas mucho éxito con esas empresas, que toda esa retroalimentación vaya fenomenal. Así que de verdad ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Pues de verdad que muchísimas gracias a ustedes, ha sido un honor, un placer hacer esta entrevista contigo, ya te he comentado anteriormente que para mí era una referente, o sea que por mí encantada. Y nada, aquí tienes ya una amiga. Muy bien, Sandra, igualmente. Pues un abrazo muy, muy grande. Venga. Un besito. Un besito, chao.